Buenas noches a todos. Bienvenidos a la segunda conferencia magistral en línea de AMEBASC. El día de hoy tenemos al doctor Carlos Cantú Brito con el tema trombosis venosa cerebral. El doctor Carlos Cantú Brito es un neurólogo ya amigo de nosotros y conocido con una gran experiencia y un gran currículum. Me voy a permitir leer un resumen pequeño del currículum del doctor para dar inicio con la presentación. El doctor Cantú es jefe del Departamento de Neurología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es profesor titular del curso de posgrado de alta especialidad en enfermedad vascular cerebral de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se imparte en el Departamento de Neurología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Es profesor titular en la materia de preparación y redacción de presentaciones y publicaciones científicas del programa de maestría y doctorado de Ciencias Médicas del UNAM, profesor de asignatura de pregrado de Neurología en UNAM y en el TEC. Es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene especialidad en Medicina Interna en el Centro Médico 20 de Noviembre y de Neurología en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Realizó su curso de posgrado de enfermedad vascular cerebral en el Centro Nacional Cardiovascular de Osaka, Japón. Tiene maestría y doctorado en ciencias médicas. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 del SNI. Y también tiene como antecedente haber sido editor en jefe de la revista mexicana de neurociencias. Además, miembro del Consejo Mexicano de Neurología. Ha participado, como todos sabemos, como autor y coautor de alrededor de 190 artículos científicos en revistas indizadas y cuenta con más de 3,000 citaciones en sus publicaciones, entre otras muchas cosas, además de ser autor y coeditor de 10 libros y 33 capítulos de libros sobre enfermedad vascular cerebral. Es un resumen del currículum del doctor. Le quiero dar la bienvenida al doctor Carlos Cantú. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Luis? Pues primero agradecer la tremenda introducción. Ahora sí te echaste todo un paper ahí, y sobre todo la oportunidad de poder permitirme dar un tema que me acompaña desde que era residente, que es uno de los temas más complejos de la enfermedad vascular cerebral, de la neurología, pero a la vez es un tema que ahora es una patología que ahora estamos diagnosticando con mucho más frecuencia y creo que vale la pena hacer una revisión completa. Me voy a centrar evidentemente la parte que conozco más porque es la que he podido ir haciendo algunas publicaciones eh, y espero poder cumplir con este reto que me pides. Y primero que nada, pues te agradezco mucho esta oportunidad y a la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral. Vamos a iniciar, casi siempre que doy una plática sobre trombosis venosa, inicio eh, con esta carátula de mi tesis para ser neurólogo, en la cual el doctor Barinagarrementería pues me invitó a que viéramos las trombosis, que él veía que había varias ahí en el instituto, y cuando nos pusimos a escarbar todo lo que había, pues hicimos una tesis que eran 78 casos para 1990 y vean ustedes que un buen porcentaje eran diagnósticos de autopsia, se usaba mucho la angiografía por cateterismo y resonancia, apenas aparecía la resonancia. El instituto llegó cuando yo era R1 en 1987 y entonces esta tesis lo que dio lugar es que se publicara un primer artículo sobre este tema de la trombosis venosa cerebral y fue pues de las primeras escalas que hubo sobre el tema. Y a nosotros nos funcionaba bastante bien. Podríamos saber cómo les iba a ir a los pacientes aplicando una escala que actualmente pues se ha ido mejorando. Hay más escalas ahora y permite mucho saber identificar un grupo de pacientes que le puede ir mal. Posteriormente a esta tesis, seguí trabajando con el doctor Barinagarrementería ahí en la clínica de enfermedad vascular.
Él estuvo hasta el 2000, yo me quedé hasta el 2002. Toda esta temporada seguimos captando una gran cantidad de pacientes. Fue quizá la época que más pacientes llegaban se diagnosticaban con mucho más facilidad las trombosis relacionadas con el puerperio. Y cuando me voy al Instituto de Nutrición, Antonio Arauz se quedó a cargo de la clínica de enfermedad vascular cerebral, como todo el mundo sabe. Y hicimos una cuestión colaborativa, seguimos ahí en una base de datos incluyendo pacientes que llegaban allá. Y obviamente yo al integrarme al Instituto de la Nutrición, ahí es este Instituto Nacional de la Nutrición, ahí recientemente hemos tenido un repunte y en los últimos años hemos visto una buena cantidad de casos de trombosis y entonces todo esto hace que tengamos una causística prácticamente entre dos instituciones de más de 500 casos y les estará dando algunos datos que tienen que ver con estos 500 casos que hemos reunido pues en más de 30 años de trabajo desde que yo pues era residente de neurología. Eh, Me gusta empezar recordando brevemente el sistema nervioso, el sistema venoso cerebral. Recordar pues que existe un gran seno, que es el seno longitudinal, una gran cantidad de venas corticales, en la que va a sobresalir la de trolar y la de la B, y aparte va a estar la vena cerebral media superficial, las grandes anastomosis que se forman la parte exterior, y una parte muy interesante del sistema venoso es que todo está conectado. Ustedes podrán ver que hay una serie de venas corticales, venas cerebrales profundas y los que tienen que ver con la fosa posterior. Todos tienen que drenar hacia un seno dural y a su vez entre ellas también se comunican dando un entramado de un complejo venoso muy amplio como se puede ver en esta en esta imagen. Y hay dos características que siempre me gusta enfatizar en relación a la circulación, a la circulación venosa. Una es que las venas y los senos cerebrales no tienen válvulas y ni tienen túnica media como ocurre con las válvulas que tiene el sistema venoso periférico. Y por lo tanto puede ser posible que el flujo pueda cambiar de dirección cuando hay alguna trombosis. Y esto también tiene que ver con que las venas corticales están unidas entre ellas por numerosas anastomosis y entonces permite el desarrollo de circulación colateral profusa de tal forma que está como ciertamente hasta cierto punto protegido cuando se ocluye una vena o un seno dural. Eh, Esto también hace que sea muy difícil eh, que tengamos territorios venosos como existen los territorios arteriales. Se podrá distinguir muy claro un territorio que tiene que ver con la vena de la B, quizás sea el que más conocemos porque hay trombosis de esa vena, incluso presentaremos algunos casos más adelante, y ven ustedes que realmente es muy difícil poder ubicar un territorio. Quizá lo que se entiende más es la parte profunda, que tiene ciertas venas muy características y que todas van a drenar hacia el seno recto, eh, como veremos más adelante. Entonces, el sistema venoso está compuesto por un entramado así en general, estructuralmente hablando. Tenemos varias venas corticales, como les mencionaba, destaca siempre la de trolar, la de la B, y esta vena cerebral superficial media, perdón, que va a conectar a las venas corticales con la vena de la B. Este es el gran sistema anastomótico. Y tendríamos varios senos venosos. Tenemos el seno longitudinal, que es el más importante, y luego tendríamos el seno lateral, y finalmente la parte profunda, donde destaca la vena basal de Rosenthal, las venas cerebrales internas. Todo tiene que unirse aquí a la vena de Galeno y drenar por el seno recto. Angiográficamente se ve muy claro aquí. Podemos ver en las flechas, está indicando las venas anastomóticas que hemos dicho, trolar, la B y venas cerebral media superficial.
Aquí se ve la vena basal de Rosenthal, cómo tiene que llegar a formar aquí la vena de Galeno, y luego ya viene el seno recto. Una parte importante de todo este sistema es que el seno sagital superior es el que se afecta con mucho mayor frecuencia, y esto se debe a que este seno tiene una serie de aspectos que lo hacen más sensible a que haya trombosis, porque ahí están las vellosidades y granulaciones aracnoideas, y se producen muchos cambios de flujo. Las venas corticales entran en forma recta eh, aquí hacia el seno dural, por lo tanto pueden causar turbulencia. Y entonces existen muchos tabiques, de tal manera que cuando existe algún problema procoagulante o alguna otra afección inflamatoria, etcétera, pues rápidamente este seno es el primero que se afecta, por eso su frecuencia. Voy a iniciar con los factores que predisponen o son causantes de la trombosis. Aquí pueden ver, vamos a estar viendo algunos ejemplos de trombosis muy característicos, todo el seno longitudinal superior y aquí todo el seno profundo en forma aislada, cada uno en sus formas aisladas. Eh, Aquí habrá que recordar que se aplica la triada de Virchow, en el cual él mencionaba que los trastornos de trombosis tenían que ver con tres factores fundamentales: con alteraciones en la sangre, o sea, que hubiera estados protrombóticos, que hubiera estasis sanguínea, como ocurre cuando hay insuficiencia venosa, fibrilación auricular, o bien que hubiera daño al sistema venoso, a los vasos con disfunción endotelial, y entonces eso también tendría procesos inflamatorios, eh, propiciarían que hubiera trombosis. Evidentemente, para una trombosis venosa cerebral es mucho más el problema de estados hipercoagulables, y enseguida algunos trastornos locales, como cuando hay procesos inflamatorios eh, adyacentes a donde están los senos durales. Vamos a revisar los principales factores. Los dividimos en tres grupos: en adquiridos, en hereditarios y en mixtos. Mixtos quiere decir que pueden ser adquiridos o hereditarios, y el más notable de todos es la hiperhomocisteinemia. Aquí vamos a ver todos los factores que son adquiridos. Empezaría recordando brevemente la parte que tiene que ver con la infección. Usualmente es una infección ótica, una infección otomastoidea, que da lugar a una trombosis en el seno lateral. Eh, Aquí tenemos otro caso de un joven de 32 años con otomastoiditis. Perdón, esto se me movió tantito. Aquí se ve una trombosis del seno sigmoideo, o sea, falta la parte sigmoidea del seno lateral, y está dado por una otomastoiditis. Vean que no son frecuentes, es más o menos del 4%, sería una infección parameningia, como las que le acabo de comentar, aunque por ahí tenemos unos cuantos casos relacionados con el HIV. Esta infección parameningia es mucho más frecuente en varones. Siguiendo con las causas, vamos a tocar los temas relacionados con causas específicas asociadas al sexo. Son dos puntos: todo lo que tiene que ver con la cuestión hormonal y lo que tiene que ver con embarazo y puerperio. Vean ustedes que en nuestro país realmente tanto los anticonceptivos como el reemplazo hormonal eh, estrogénico en personas ya después de la menopausia son causa poco frecuente aparentemente de trombosis. Sin embargo, si vemos cómo va evolucionando la frecuencia, la proporción de casos de trombosis en relación a estos dos factores, pues vemos que efectivamente antes del 2000 realmente eran pocos los casos que podíamos documentar, mientras que en Europa pues era la principal causa de trombosis venosa. Y vean ustedes que realmente pues en las últimas 2 décadas, de hecho a partir del 2010, y ya en las mujeres podemos ver que un porcentaje mayor a la cuarta parte tiene que ver con el uso de anticonceptivos.
o de terapia hormonal de reemplazo, por lo cual habría que tener mucha atención cuando vemos estos factores. El otro factor importante pues tiene que ver con el embarazo y el puerperio. De hecho, son la principal frecuencia de casos en la serie mexicana, sobre todo el puerperio. Podemos ver si lo dividimos en los tres grupos, incluyendo posaborto, podemos ver que la gran mayoría tiene que ver con el puerperio. Sin embargo, no es despreciable la cantidad de casos que tenemos en el embarazo. Eh, Aquí podemos ver un caso típico de una mujer que está empezando su primer trimestre del embarazo. Y me gusta poner esta pregunta porque en algunas series internacionales se dice que el tercer trimestre es el más frecuente. Lo usual es que nosotros lo veamos en la primer trimestre. Empieza la paciente con datos eh, sugestivos de una cefalea, etcétera, y cuando se hacen los estudios falta el seno lateral y vean cuando ya pasa el tiempo, la recanalización 2 meses más tarde. Esta patología que tiene que ver con el embarazo y puerperio, pues fue con la que originó que empezáramos a estudiar esta enfermedad después de la escala pronóstica, y ustedes podrán ver que aunque es un estudio muy sencillo, brinda mucha información de cosas que no se veían antes. Por ejemplo, destacó mucho que una gran proporción de personas que tenían trombosis tenían anemia. Eh, en las embarazadas y puerperio era hasta 64%, pero tampoco era despreciable en otras causas no obstétricas. Y el segundo punto es que mientras que se consideraba que la trombosis venosa cerebral era una enfermedad mortal, con alta mortalidad, pudimos ver que no, que las que tenían que ver con el embarazo y el puerperio, perdón, aquí se me pasó tantito, realmente era menos del 9% comparado con otras causas no obstétricas que llegaban hasta una tercera parte de mortalidad. De hecho, esto de la mortalidad, existe un estudio realizado por el doctor Ferro y el doctor Cutiño, en el cual de este asunto de que la enfermedad se diagnosticaba mucho en autopsia, gracias al advenimiento de la resonancia, pues ahora pudimos ver mucho más casos de trombosis que no eran tan graves, y de una mortalidad del 40% se puede ver que prácticamente ha bajado alrededor del 5%, dependiendo del país y de los cuidados de la atención. Algunos lugares ponen hasta 2%, ya en series muy recientes. Eh, en relación a este asunto del puerperio y del embarazo, aquí tenemos una serie que publicamos que eran 240 mujeres que habían tenido un evento cerebrovascular en el embarazo, en el puerperio. Y ustedes pueden ver que no son despreciables los casos de infarto cerebral, de isquemia cerebral, las hemorragias y finalmente la trombosis venosa cerebral. Mientras que usualmente la isquemia cerebral la podemos ver en el primero y en el tercer trimestre e incluso en la primera semana del puerperio, mientras que la hemorragia usualmente la vemos cuando ya va a terminar. El periodo de riesgo más alto es durante el tercer trimestre o incluso a la hora que viene el parto o la cesárea, mientras que las trombosis venosas pues tienen esta particularidad de agarrar las 3 primeras semanas del puerperio y todavía hay un piquito acá para la cuarta, quinta semana. Entonces es muy típico que veamos las trombosis ya una vez que la paciente se fue de alta. eh, y lo que llama siempre la atención es que nosotros hemos visto que principalmente el hecho de que la mujer quede embarazada es lo que dispara que exista el fenómeno trombótico en ellas. Un dato relevante es que este tipo de asociación ha ido bajando. Fíjense ustedes la gran cantidad de mujeres que tenían trombosis venosa asociada al embarazo y al puerperio, comparado con otras causas, y entrando a partir del 2001 y en la última década, cómo ha ido bajando. Aquí todavía casi todos los casos prácticamente son del Instituto de Neurología, y acá ya son mixtos. Una parte son del instituto
y otra parte son de nutrición. Evidentemente los del Salvador Subirán serán casos más protrombóticos por otras patologías, más que por embarazo y puerperio, y esto hace que de 50%, pues realmente hemos bajado a la mitad sin que deje de existir, ¿no? Pero es muy interesante ver. El otro punto en relación al puerperio, pues es que pues se creía que podría ser por problema de tipo infeccioso, o sea que fuera una sepsis, una trombosis séptica, pero sin embargo el número de infectadas realmente era bajo, y ahora sabemos que los procesos infecciosos eh, de por sí producen un estado hipercoagulable, por lo tanto, no que fuera directamente el causante de la tromboflebitis, sino más bien tiene que ver con estos fenómenos que producen el proceso inflamatorio. Vean que en algunos artículos se menciona mucho que la preeclampsia, eclampsia podrían tener, la verdad es que en nuestras series no aparece, y la cesárea aparece más o menos en el porcentaje que creeríamos que es el que ocurre en la población general. Y finalmente lo que siempre llama y destaca es esta alta frecuencia de anemia. Desde entonces estaba documentado, y bueno, siguieron después algunas series que documentan que la anemia es un factor de riesgo para trombosis venosa cerebral, incluso como si fuera causal, y las hipótesis que se ponen para la anemia por deficiencia de hierro casi siempre es, aunque puede ser por otro, pueden ser a veces normocíticas, pero la mayoría son microcíticas, pues se cree que puede haber una trombocitosis secundaria, que se fuera la causa. Se cree que la misma deficiencia de hierro contribuye a la trombosis, alterando los flujos, deformando los glóbulos rojos, incrementando la viscosidad, y finalmente que la anemia produce hipoxia, lo cual aumenta el estrés cuando hay deshidratación o algún proceso infeccioso concomitante. Recientemente se acaba de publicar este artículo en el cual no nada más se menciona que es común tener trombosis venosa, sino que se asocia a peor evolución clínica. Vean ustedes que la mayoría de los pacientes, y eso lo estaremos viendo más adelante, se recuperan por completo, pero vean que el grupito que le fue mal, hablando de un ranking a partir de 3, podríamos decir que 21% contra el 11% en los que tenían anemia. Aquí vemos que participa el doctor Arauz en esta contribución del instituto. A continuación les voy a mencionar un tema que sí tiene mucho que ver con nuestro instituto, con el Instituto Salvador Subirán, eh, donde ustedes pueden ver que el sismo antifosfolípido pues es una de las marcas de la casa, y donde se sabe que el riesgo de trombosis venosa es hasta 30 veces mayor, e incluso mucho más alto que para una trombosis sistémica, ¿no? Tromboembolia venosa sistémica. Eh, Aquí podemos ver los porcentajes que tenemos, un 14%, 15%, incluso llamando la atención que un buen porcentaje en varones, que sería síndrome antifosfolípido primario, o pacientes que tienen lupus. Evidentemente recordar que tiene que haber dos pruebas positivas con 6 semanas de separado entre uno y otro. Vean que el anticoagulante lúpico poco frecuente, sin embargo, lo que son las anticardiolipinas y las antibeta 2 glicoproteína son las que salen más positivas, incluso un 50% de los casos los dos salen positivos. Hace más o menos unos 10 años, eh, cuando todavía estábamos allá en el instituto, nos pidió la doctora Césarman, que trabajaba en hematología acá en el instituto. Ella le gustaba más dedicarse a la trombosis, más que a los problemas que tienen que ver pues, con las leucemias y todo eso, que son los que ven más los hematólogos. Y ella estaba interesada en ver si había algunos otros anticuerpos, y entonces le mandamos muestras de pacientes con trombosis, y vean que le mandamos 40 muestras, y logró sacar que estos anticuerpos dirigidos contra, perdón, aquí se me movió, perdón, estos anticuerpos dirigidos contra ese receptor fibrinolítico llamados anexinas se asociaban a trombosis venosa en un 12%,
comparado con el 2% de los controles sanos, lo que le daba un odds ratio, o sea, una posibilidad cuando se encuentran estos anticuerpos hasta de 5 o 6 veces mayor. Sin embargo, ha quedado como algo anecdótico, no hemos visto mayor información sobre este tema. Pasando con otros estados protrombóticos, pues los tumores participan y aunque esta serie que tiene ya algunos años mencionaba que menos del 1%, ahora es frecuente en las series nuevas ver que aparecen alrededor de un 10%, 5-10%, sobre todo cuando se trata ya de personas mayores de 40 años. Y vean que todos los tipos de tumores pueden participar. Podríamos decir que incluso los más frecuentes serían estos tumores que tienen que ver con problemas hematológicos y a veces un meningioma que esté comprimiendo o eh, comprimiendo adyacente ahí a los senos, a veces promueve la trombosis del seno dural. En una tesis que recabamos hace 2 años, que se graduó el doctor Juan Antonio Echeverría de enfermedad vascular, pudimos ver toda la gran cantidad de problemas hemato-oncológicos que hay. Ustedes podrán ver leucemias, podrán ver otros linfomas, otras leucemias, cáncer de tiroides, melanoma, sea renal, un cáncer de testicular. O sea que los cánceres son capaces de producir estos estados protrombóticos como si fuera un fenómeno paraneoplásico, y hay que tenerlo siempre en mente cuando vemos algún paciente neurológico que tiene a su vez cáncer. Los trastornos inflamatorios, pues aquí también tiene mucho que ver con las inflamaciones crónicas. Se ha descrito en enfermedad de Crohn, en la CUSI. En Europa es muy frecuente que sea la enfermedad de Behçet la que produzca esto, pero bueno, en México tendríamos que tener en cuenta principalmente el lupus y el SAF secundario al mismo. Recientemente, este año, logramos hacer una publicación en relación a todos los eventos cerebrovasculares que hemos visto en pacientes con lupus. Vean que logramos reunir casi 140 pacientes que les dio, la mayoría obviamente son mujeres, el 90% son mujeres. Y vean ustedes que la trombosis venosa, los 3 tipos de eventos vasculares los vamos a ver, pero lo que estamos viendo ahorita, vean que un 10 a 13% de casos de trombosis venosa asociados al lupus, en el cual va a llamar la atención pues la gran cantidad que tiene que ver con síndrome antifosfolípido secundario. Una parte interesante de esta causística es que las trombosis venosas y en parte las isquemias cerebrales, que serían los verdes, suelen ocurrir al momento que se hace el diagnóstico o en los primeros 12 meses, y podríamos decir que hasta los primeros 3 años. Hay ocasiones que pudiera haber algunos casos antes de que se diagnosticara el lupus, y más adelante sale un lupus, y esto contrasta con las hemorragias, que las hemorragias las vemos tardíamente, cuando uno ya, incluso hay un pico también de eventos isquémicos, que tenía que ver quizá con otras patologías, por ser hipertensos, haber usado tanto corticosteroides. En cambio, las trombosis venosas ya se desaparecen después de 10 años de evolución. Pasando a los eventos hereditarios, recuerden que los dividimos en 3 grandes grupos: los anticoagulantes naturales, que son los que tienen que ver con la proteína S, proteína C y la antitrombina. Y luego está el factor de Leydig y el factor, el gen de la protrombina, promueven estados hipercoagulables para trombosis venosa cerebral altos. Y vean ustedes que el gen de la protrombina puede ser hasta casi 10 veces un factor protrombótico. En México podríamos decir que se reparte todo. Más o menos tenemos en los que hemos podido registrar, hacerles todas las pruebas, un 17%. Vean que en Asia predomina más la parte de los anticoagulantes naturales y en Europa predomina mucho más la parte de estos factores hereditarios que parecieran ser más europeos.
y que bueno, llegan hacia México y el que podríamos ver un poco más sería la mutación del gen de la protombina. Aquí es importante mencionar que seguramente con el tiempo irán saliendo más factores protombóticos que no están considerados aquí. Y quisiera poner solamente uno de los mixtos, que es la hiperhomocistinemia. La hiperhomocistinemia puede tener un factor genético y un factor ambiental de tipo nutricional. En este metaanálisis que se publica ya hace algunos años, viene la causística que hicimos nosotros, donde entre todos, pues más o menos el oro anda prácticamente alrededor de 4, y puede ser la homocisteína la encontramos en el 23% de nuestros pacientes, puede ser en ayunas o puede ser después de una carga de proteínas de la metionina. Esto tiene que ver con todo el metabolismo de la metionina, que al final de cuentas se va a convertir en homocisteína, y fue gracias a este trabajo que se publicó en 2004 que me permitió conseguir en ese momento el grado de doctor en ciencias, fue precisamente este mi trabajo. Y esto se altera, esta hiperhomocistinemia se produce principalmente porque hay una enzima que puede estar alterada, trabajar a la mitad de su actividad, y entonces al estar trabajando menos, pues tendría que tener mucho más cuestión nutricional, y si se asocia a problemas que tengan que ver con vitaminas, con los folatos, con la vitamina B12, acá podemos ver la vitamina B6, en realidad se conjugan los dos factores y podrían explicar, que fue la hipótesis que hicimos, que a lo mejor esto explicaba por qué en el puerperio había tantos, porque tuviéramos un buen porcentaje de mutaciones de esta enzima, y que se juntaba con la parte nutricional. Entonces, factores genéticos, este polimorfismo que se conoce bien, que es el polimorfismo C677T, de la enzima metil tetrahidrofolato reductasa, y obviamente los factores bajos de ácido fólico y de B12 serían los causantes. Lo pudimos ver muy claramente en esta gráfica. Los pacientes que tenían la mutación, que son todos estos amarillos, y que a la vez tenían niveles bajos de ácido fólico, pues eran los que tenían niveles mucho más altos de homocisteína, mientras que alguien que tuviera la mutación pero con niveles arriba de 5, pues no producía hiperhomocistinemia. Obviamente hay otras causas que elevan la homocisteína, aparte de la cuestión del folato. Entonces fue una tesis que nos permitió pues más o menos explicar esto. Posteriormente, unos años después de la publicación de este trabajo, me pidieron un grupo europeo que si les podía compartir mi base de datos de trombosis. Entonces me invitaron a participar, aquí estoy yo, a hacer un estudio de metaanálisis, porque había mucha duda de si realmente esta enzima, metilente tetrahidrofolato reductasa, este polimorfismo realmente era capaz de dar trombosis comparado con Leiden y el gen de la protombina. Bueno, este trabajo lo que concluyó es que realmente la homocisteína, el ser homocigoto para esta mutación, realmente no confiere un riesgo alto, y usualmente, como lo pudimos demostrar nosotros, realmente el riesgo tiene que ver cuando se combina, con disminución en los niveles séricos de vitaminas del complejo B o el ácido fólico. O sea que cuando vean una mutación de estas en forma aislada, pues no hay que tampoco creer que automáticamente ese paciente va a tener trombosis. Lo que sí podemos ver en lo que vemos esta elegante trombosis del seno sigmoideo, es que realmente va a haber como una especie de asunto multifactorial, donde se juntan varios factores. Y esto se puede ver muy bien en el estudio donde el doctor Barinaga participó en forma intensa, y me invitaron a participar en este que tenía que ver con las mujeres por mi participación que he tenido yo en la parte de las trombosis en embarazo y puerperio. Y ven ustedes eh, que cuando, independientemente de que sea hombre o mujer,
tener más de un factor va a ser casi en el 50% de las mujeres y una tercera parte de los hombres. Recordando que en el 25% de los varones no se logra identificar una causa. Y aprovecho esta diapositiva para mencionar las causas de trombosis en los varones. No se logra identificar en una cuarta parte. Las infecciones, como lo vimos en nuestra causística, tienen que ver y también tienen que ver los procesos malignos. Entonces, en hombres, esto sería lo que tendríamos que tener en cuenta. Y entonces podríamos concluir en este momento que las trombosis venosas son multifactoriales. Por lo tanto, cuando vemos un factor predisponente, nunca hay que dejar de hacer estudios porque es muy frecuente que en realidad tengamos más de un factor y por lo tanto yo recomiendo más o menos que lo típico sería realizar pruebas que usualmente las hacemos cuando ya han pasado 3 meses del evento, cuando retiramos anticoagulación, aunque sea para hacer las pruebas. Cuando son pruebas hereditarias podrían hacerse en cualquier momento. Si alguien quiere medir la mutación de estos, pues lo tendría fácilmente y eso no se va a modificar. Pero lo que son los niveles de proteínas de la coagulación, lo que son los síndromes antifosfolípidos, podría variar entre la parte aguda y en la parte ya de remisión. Y siempre medir la homocisteína es muy rentable, un 20-25% van a tener alteración que podría asociarse a tener el polimorfismo que tanto hemos mencionado. Vamos a pasar a la parte clínica y a la parte de demografía. Recuerden pues que en México ha sido una enfermedad propia de mujeres y pues tiene que ver con principalmente con embarazo y puerperio. Vean que las mujeres prácticamente las dos primeras de la década de los 20, de los 30 y luego empieza a bajar la enfermedad de tal forma que es muy raro que veamos pacientes después de los 55 años, un 4%, después de los 65 un 2%, casos muy aislados, y que explican prácticamente, vean, una relación 4 mujeres por un hombre. También esto ha bajado un poquito, ya hay más hombres en la última década, y vean que comparado con el estudio internacional de trombosis venosa cerebral, donde el doctor Barinaga ha publicado con este grupo más de 50 publicaciones que tienen ellos. Y vean ustedes que aquí es un poquito diferente la relación, sigue siendo más en las mujeres, pero hay más hombres. Y aparte existe mayor cantidad de personas, de pacientes que tienen afección en la vida mayor y por lo tanto permite estudiar cómo se comportan los mayores de 65 años. Vean ustedes que nuevamente no se sabe la causa, un porcentaje elevado. Aquí van a estar los tumores sólidos o fuera del sistema nervioso. La producción de fístulas, eso lo mencionaré más adelante. Yo digo que primero la trombosis y luego la fístula. Y finalmente podrán ver ustedes que la policitemia tiene mucho que ver también en personas cuando hay enfisema o alguna otra causa que produzca policitemia. En cuanto a la clínica, yo lo divido en estos 4 síndromes o cuatro formas de presentación. Una muy típica de pura hipertensión intracraniana o de cefalea prácticamente aislada. Síndromes focales, usualmente de cualquier tipo de focalización, pero más motoras y de lenguaje. Hay una forma muy encefalopática en la cual el paciente ingresa con estado confusional o ingresa eh, con un estado epiléptico, etcétera. Y luego hay una serie de causas muy raras que ni siquiera se las huele uno que pueda haber una trombosis. Eh, la forma de inicio también es muy variable. Pueden ver ustedes que usualmente se tarda como una semana en instalarse, un 60%. A veces es mucho más insidioso, sobre todo cuando hay hipertensión craneana aislada, en un 30%. A veces, en un porcentaje bajo, puede haber un curso rápidamente progresivo y explosivo y muy grave, y una minoría de los pacientes tienen un debut súbito, típico de una hemorragia subaracnoidea. ¿Por qué tanta variabilidad o qué determina? Pues por una parte la localización, extensión del proceso trombótico, qué tan buen flujo colateral se logró y qué tanto se formaron
se desarrollaron las lesiones parenquimatosas de tipo venoso que veremos más adelante. Hablando de la localización, solo recordar que pues el seno más afectado pues es el seno longitudinal superior, las venas corticales, vean que hasta el 23% es el único seno en ser afectado, seguirían los senos laterales con un 40%, y finalmente la parte profunda se afecta en un 20%, 20-25%, en forma aislada, es poco frecuente, pero sí se pueden llevar formas aisladas de afección de la parte profunda cerebral. Con relación a la hipertensión intracraniana, pues la cefalea es el dato más común de esta enfermedad, eh, y tiene diferentes formas de presentación. Puede ser el primer síntoma o aparecer durante la evolución. Una parte interesante es que a veces puede estar la cefalea varios días, semanas, antes de que aparezcan otros síntomas. Esto llama siempre mucho la atención. Por ahí les presentaré un caso. Y la localización es difícil, a veces es semicránea, a veces es bifrontal o difusa. La severidad usualmente tiene que ser severa a moderada, moderada a severa. Rara vez es así media indolente. Y dentro de otras características, pues un buen porcentaje se va a acompañar de náusea y vómito, porque habrá un poco de hipertensión intracraniana o mucha hipertensión intracraniana. Puede ser persistente o progresiva, a veces intermitente. Cuando hay estos síntomas visuales, pues ya es porque existe una hipertensión intracraniana aislada, con papiledema, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, podríamos decir que no existe un patrón uniforme que permita reconocer que estamos ante un caso de trombosis venosa cerebral. En cuanto a la focalización, pues lo vemos como síntoma inicial hasta en el 15% y lo vamos a ver hasta en el 75%, y tiene que ver que se presentan estas lesiones eh, parenquimatosas. Algunas de ellas son extensas, hemorrágicas, usualmente hemorrágicas, y podemos ver que puede haber déficit motores sensitivos. Los motores pueden ser de diferente tipo, como se ve ahí, incluyendo un porcentaje de una quinta parte de síndrome piramidal bilateral, que es un dato de mal pronóstico, trastornos del lenguaje, crisis focales de diferente tipo. Muy raro que tengamos hemianopsia o datos de fosa posterior como signos cerebelosos. En cuanto a la encefalopatía, usualmente indica que existe una gran afección a todo el sistema. Pueden ver que puede ser con cambios mentales o incluso psiquiátricos. A veces debutan con un estado epiléptico o con alteraciones, directamente con alteraciones de la conciencia, con somnolencia, incluso algunos ya arriban con estupor o coma al hospital. Entonces, este patrón usualmente indica que existe una trombosis externa, extensa, que está involucrando el sistema venoso profundo y superficial en forma concomitante. Y finalmente, pues les quiero mencionar que existen causas muy raras. Por ejemplo, alguien que se queje de solo cefalea, que debute con hemorragia subaracnoidea y era una trombosis venosa. Estos síndromes sensitivos alternos quiere decir que primero siente como si fuera un ataque isquémico transitorio del hemisferio izquierdo, luego del derecho, y está alternando. Hemos visto algunos pacientes que fueron internados a un hospital psiquiátrico, y cuando ya ven que no parece algo psiquiátrico, le hacen un estudio, se ve que es una trombosis. Igual ocurriría con estos síndromes de la fosa posterior que comentaré a continuación. Les quiero presentar un caso, el último que tuve de trombosis, porque es un caso de cefalea aislada. Vean que se trata de un joven de 32 años que tiene un antecedente muy importante. El papá ya falleció a los 25 años de tromboembolia pulmonar, o sea que este paciente debe traer algo protrombótico. Este paciente empezó en forma insidiosa con cefalea, era hemicrania izquierda, opresiva, sería con analgésicos, fue con un médico porque pues él dice que nunca se queja de cefalea y le prescribió vitaminas. En los días siguientes sintió que aunque no lo despertaba en la noche, eh, aquí era nota, incremento gradual de la intensidad de la cefalea, y ya el último día que decidió volver a ir a urgencias, presentó náusea y vómito. Vean que llegó a urgencias y el médico de urgencia le dijo que no se preocupara, que le iba a dar una serie de analgésicos, pero él fue el que pidió la tomografía. Ya ven que ahora los pacientes
Cuando notan que algo no está bien, dice, oiga, no, hágame una tomografía, no voy a hacer que traiga algo porque me siento que pues, yo no he tenido nunca este tipo de problemas. Y vean que cuando le hacen la tomografía a petición del paciente, se nota incluso lo dieron como si fuera una hemorragia probablemente cerebelosa, pero en realidad es un trombo que está aquí en el seno lateral, que se ve elegantemente en una resonancia que se hace al tercer, cuarto día de evolución del paciente. Y cuando vemos el resto de la resonancia en el T1, vean que se ve que está trombosada la parte sigmoidea y la parte transversa del seno lateral. Aquí vemos, está mezclado los dos sistemas, el arterial y venoso, pero vean que se ve muy bien el del lado derecho y el del lado izquierdo. Aquí siempre se batalla, veremos más adelante que luego la hipoplasia. Yo por eso cuando veo una trombosis cuando veo que falta un seno, prefiero ver el trombo de otra manera. Y vean que en el eco gradiente se puede ver esto que se ve muy curioso en la tomografía, pero realmente es una vena trombosada que parece ser la vena de la B. Este paciente se fue a su casa anticoagulado, pero lo único que tuvo fue cefalea, para que vean que ahora podemos hacer diagnósticos que antes pues era inimaginable. Lo otro que llama la atención de las cosas raras, pues es las trombosis de la fosa posterior. Vean ustedes que en esta serie que publicó el doctor Ruiz Sandoval y nos invitó a participar con algunos casos, vean que por realmente que alguien piense de primera intención que sea una trombosis, pues nadie, ¿no? Hasta que no ve uno que existe que está realmente trombosado, usualmente el seno lateral. Estas son cosas poco comunes. A continuación, les quiero ya enseñar solamente la parte que tiene que ver que toda esta heterogeneidad, todo este polimorfismo clínico hace que se tarde uno mucho en hacer el diagnóstico. Usualmente 9 días de retraso en nuestro país. Vean que si es un varón, pues se va a tardar a veces hasta más de 15 días. Todavía en las mujeres, entre los anticonceptivos, el puerperio, como que se le ocurre a uno más, pero se tarda uno mucho en hacer el diagnóstico. Seguramente ha mejorado. Habría que aplicar esto de dividirlo por décadas, a ver cómo nos va. Pero quisiera pasar a la parte de diagnóstico. El diagnóstico requerimos usualmente resonancia, aunque la tomografía nos puede ayudar. Por una parte podemos ver el trombo. Aquí está una vena cortical, aquí está el seno longitudinal superior, nuevamente unas venas corticales adyacentes al seno, y aparte nos permite ver las alteraciones parenquimatosas, ¿no? Que están en verde, lo que serían los infartos venosos, usualmente con transformación hemorrágica, con o sin transformación hemorrágica. Y entonces, bueno, existe prácticamente la angiografía, prácticamente ha quedado en desuso, y aunque se puede considerar cuando va a haber un procedimiento endovascular, pues eso todavía está por verse si sea útil meter un catéter para ir a destapar el seno. Por angioresonancia podemos ver la ausencia del seno cuando está trombosado, o ausencia en este sitio de aquí. Es igual que sea con venoresonancia o Venotac, los dos se ven. Este es un estudio de un paciente que se le hicieron los dos estudios y vean ustedes que es realmente igual la trombosis aquí en el seno sigmoideo. Eh, Finalmente, usualmente tenemos las dos y entonces podemos comparar que no está el seno, que está ausente el seno, tanto en la parte superficial como profunda, y esta resonancia que es un poco más tardía, porque ya se ve intenso, debe tener más de 15 días. Realmente podemos ver cómo está el trombo, ya en una fase tardía, más allá de lo subagudo, y su contraparte, que sería la ausencia del seno. Por tomografía, los clásicos son dos signos, el signo del triángulo denso, que sería este de aquí. Se ve en la simple, en la no contrastada. También se puede ver el signo de la cuerda, que a veces se ve aquí, o se puede ver una pequeña que le llaman el cordel. A veces también podemos ver los senos laterales. Se ven muy interesantes cuando vemos el seno lateral ocupado por hiperdensidad, sería el trombo. Y finalmente el signo delta, el clásico signo delta, se va a ver en la contrastada. Usualmente se ve en la parte posterior del seno longitudinal superior. A veces vemos un doble delta, a veces podemos ver
hasta pacientes que tienen hasta triple delta aquí en el seno recto, y podemos ver cómo se ve este signo, pues ya no sería un delta, sino que se ve todo el recorrido del seno lateral en esta contrastada de una trombosis. Desde el punto de vista de la resonancia magnética, pues el dato característico es ver en el T1 esta hiperintensidad donde deberíamos de ver el famoso eh, flow void en el cual se pierde y aparece esta hiperintensidad que nos indica que ahí todo esto de ahí está el trombo. Es la mejor forma de ver un trombo en esta secuencia. Cuando ponemos un T2 también se verá en el FLAIR o en el T2 se verá el trombo, y en la contrastada pues veremos la contraparte del signo delta en, en la resonancia magnética contrastada. Sin embargo, es muy importante que todo esto se ve usualmente en la parte subaguda después de 5 días, y en los primeros días a veces resulta muy complejo por resonancia ver el trombo. No se va a ver en T1 y T2, y entonces tenemos que ver el ecogradiente, sería el que nos ayudaría. Por ejemplo, esta trombosis del seno lateral, aquí está el trombo, se ve medio abigarrado, así se menciona que se ve medio abigarrado el entramado del seno lateral. Vean la vena cortical, como se ve aquí, el tubito, y finalmente el seno denso, aquí se ve en la parte de esta. Recuerden pues que en el T2 a veces podemos ver cuando ya hay una trombosis, venas que uno podría decir que están trombosadas. Sin embargo, esto se ve en condiciones normales. Para poder ver que esto es un trombo, necesitamos tener una secuencia ecogradiente, ¿no? Entonces, para no confundir con la parte normal. Aquí podemos ver otra ahora de venas corticales. Vean una vena cortical trombosada. Aquí se ve clarito, bueno, con todo el seno longitudinal. Por otra parte, podemos ver a veces tener la suerte de ver una vena así como está esta de aquí, en una que tiene una hemorragia ahí pegadita, y vean cómo se ve el trombo. O sea que ahora podemos ver incluso cuando las venas están corticales, están trombosadas. Aquí es una venita cortical y dando una hemorragia subaracnoidea, un poquito normal. Se ve aquí ya realmente el seno longitudinal. Finalmente, otro donde podemos ver aquí una vena que empieza a salir cortical y que parecieran corresponder a la vena de trolar. Finalmente, es importante señalarles que han salido algunos casos de cómo identificar a la vena de la B. Vean que la vena de la B, si ve uno una pequeña puntito, sería la trombosis de la vena de la B. A veces se puede ver más extenso, y esto se publicó recientemente, bueno, no tan recientemente, en la JNNP. Y vean ustedes que cuando se usa ya en las demás secuencias, pues se ve muy claro el trombo en, eh, en el ecogradiente, y también veríamos que en la venoresonancia vemos cómo sale la vena de la B del lado sano, mientras que del lado enfermo podemos ver que no tenemos vena de la B, ¿no? Entonces, y con un seno quizá un poquito afectado, hipoplástico, pero sin vena de la B. Este es otro caso que se publica en JAMA Neurology. Igual, en este caso sí, cuando vean una lesión en este sitio, siempre hay que pensar que es la vena de la B. De hecho, aquí dicen que podría ser esta la vena de la B, esta de aquí, y ven, nuevamente se ve bien la vena de la B en el lado sano, mientras que en el lado contrario no vemos la vena. Se ve el seno lateral, pero no se ve la vena de la B. ¿Ok? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿con qué tendríamos que hacer diagnóstico diferencial? Este, Esencialmente, con los simuladores serían las granulaciones aracnoideas gigantes que pueden ocupar el seno. Y bueno, lo que más nos da lata es la hipoplasia del seno lateral, en el cual se pierde totalmente el seno y luego por ahí se reconstruye por vías colaterales. A veces es dominante un solo lado y con eso es suficiente para drenar el cerebro. En relación a las granulaciones, a veces nos hacen esta jugarreta
de que pareciera que falta parte del seno y se trata de granulaciones aracnoideas. Y en relación a que no tengamos claridad de ver el seno lateral, pues uno prefiere ver el trombo de otra manera y no quedarse con la idea de que cuando falta un seno transverso, pues realmente sea una trombosis. La otra parte que tiene que ver con la imagen tiene que ver con las lesiones parenquimatosas, que a veces son así de monstruosas, enormes. Hay varios datos que llamamos banderas rojas. Cuando sean lesiones múltiples, hay que pensar que es una trombosis venosa. Si esas son bilaterales, pues con más razón. Eh, Siempre hay que creer que son de ese tipo. Estas lesiones raritas, así como extensas, que parecen vasculares, pero que no tienen un territorio, siempre hay que tomarlas en cuenta. Obviamente, cuando hay lesiones hemorrágicas que pareciera un infarto embólico hemorrágico, también pensar si no está en un territorio arterial claro, que sea una trombosis venosa. Lesiones mal definidas que nosotros tenemos varios casos que llegaron a biopsia creyendo que era un tumor y resulta que es un infarto venoso hemorrágico. Obviamente las lesiones que se ven a veces hacia los tálamos hay que considerarlas sobre todo si estamos viendo el trombito en la vena de Galeno y en el seno recto. Finalmente, recordar que una de las causas de hemorragia cortical subaracnoidea puede ser trombosis, son hemorragias muy discretitas, muy pequeñas. Aquí les pongo un caso en el cual hay una trombosis del seno y vean cómo da estas hemorragias pequeñitas. Eh, Siempre que haya una hemorragia cortical, pensar que pudiera ser una trombosis venosa cerebral, aunque sea una persona mayor. En cuanto a la afección del sistema venoso profundo, es muy típico la afección de los ganglios basales, de los tálamos, como les pondré un caso al final, con su trombosis aquí de las venas cerebrales internas, de la vena de Galeno, aquí la vena de Galeno y una vena basal de Rosenthal. Eh, Tengan cuidado, hay diagnósticos diferenciales. Podemos ver aquí un glioma de, de ganglios profundos, a veces las intoxicaciones por monóxido de carbono, la hipoxia cuando hay paro cardiorrespiratorio y se hace una resonancia, se puede ver lesiones que simularan una trombosis venosa. Y bueno, los problemas arteriales usualmente traen mucho más síntomas. Vean ustedes que en la serie mexicana, pues que tenemos nosotros, un gran porcentaje de pacientes tiene lesiones, una tercera parte son bilaterales. Vean que usualmente son hemorrágicas en una tercera parte, francamente hematomas, eh, y algunas de ellas muy grandes, mayores de 6 centímetros de diámetro mayor. ¿Qué hacemos en cuanto al pronóstico? Bueno, es una enfermedad que, como ya les mencioné, ha ido bajando su mortalidad. En esta serie que tenemos nosotros, pueden ustedes ver que la mortalidad a la hora del egreso, pero usando todos los casos, anda en el 9% y aumenta al 12% porque pacientes desarrollan trombosis en otros sitios, sobre todo tromboembolia pulmonar. Sin embargo, vean que una gran proporción de sujetos, si marcamos del 0 al 2, pues se van recuperando prácticamente un 80-85% de los pacientes. Datos de mal pronóstico serían principalmente estos. Sin embargo, yo diría que cuando hay trombosis venosa profunda, como el caso que les puse, si es único y no está afectado el sistema superficial, realmente los casos que tenemos, que son como 15, no han sido, realmente tienen buena evolución y no tienen tan mala, tiene que asociarse eh, a, a afección del sistema venoso superficial. Recuerden que el dato más importante es el estado de conciencia. Siempre que vean a un paciente que esté somnoliento, tengan mucho cuidado, ese paciente es el que se va a poder poner mal y tendría que recibir anticoagulantes a dosis formales para evitar que vaya a evolucionar el estupor o al coma, que sería cuando un paciente cae en coma, es cuando ya uno realmente cree
Les pongo un caso para que vean lo traicionera que es esta enfermedad. Lo uso como un ejemplo de un joven que tuvo una cefalea, incluso con náuseas y vómitos, se aguantan. Una semana después seguía con la cefalea, pero ahora ya tiene una crisis epiléptica con generalización, por lo tanto acuden. Los médicos en urgencias están saturados, ven que tiene una hemorragia lobar. eh, y una pregunta sería, ¿qué tanto una hemorragia lobar puede ser una trombosis? Bueno, pues en un estudio que se publicó ya hace 20 años, vean ustedes que en esta serie de 200 casos de hemorragia en joven, pudimos ver que más o menos 10 casos habían tenido su origen, una trombosis venosa como causa de hematoma en joven. Este paciente se fue a su casa, sin embargo, al quinto día de haber sido egresado, regresa porque ahora tiene más cefalea y ahora tiene mi parecia izquierda. Ven que ahora la lesión hemorrágica tiene mucho edema cerebral. Se hace bueno, este es el estudio que se hace. El paciente se interna y cuando estaba esperando que pudiera tener lugar para una resonancia, de repente, hacia el día cuarto de internamiento, ya llevaba 15 días de evolución, vean que súbitamente presenta estupor y coma, bueno, estupor, perdón, y cuadriparesia, evoluciona al coma y en horas ya estaba descerebrando. Se hace una tomografía de urgencia, se ve que existen muchas lesiones. Corriendo se le hace resonancia y angiografía. Y lo que era un hematoma pequeño, vean cómo se convirtió en una catástrofe con lesiones terribles por todos lados. Aquí ya se ve el trombo subagudo crónico. Se le hace angiografía y se ve que falta todo el seno longitudinal e incluso el sistema venoso profundo tampoco está presente. Bueno, para que vean, por eso es importante el diseño de escalas pronósticas. Vean que la que hemos diseñado en conjunto con el grupo del doctor Arauz, el doctor Barbosa intervino mucho, el doctor Erwin Chiquete también participó, ellos dos hicieron el análisis estadístico. Vean que las lesiones grandes tienen mucho que ver, sobre todo si son hemorrágicas, porque mayor de 6 y hemorrágica le darían 5 puntos. Los hombres tienen peor pronóstico cuando hay signos bilaterales. Estas lesiones del seno longitudinal que hacen lesiones bihemisféricas producen Babinski bilateral. Evidentemente, el dato más importante es que el paciente no llegue a coma, porque el coma usualmente es de muy mal pronóstico. Esta escala pues tiene 13 puntos. Pudimos ver que los pacientes que tenían de 0 a 4 puntos, perdón, de 0 a 2 puntos, realmente les va bien. De hecho, este que se puso mal usualmente es por algún otro motivo, no es por el problema neurológico. Luego los pacientes nos hacen trombosis sistémica, por eso hay que tener siempre muy en cuenta este tipo de cosas. Este, por otro lado, podemos ver que si tiene entre 3 y 7 puntos, bueno, pues ya aparece un grupo que le puede ir mal, pero el grupo malo es cuando tienen más 8 puntos o más, tanto para muerte como para discapacidad. Vean ustedes que es muy alto, entonces este grupo habría que tener, la gráfica realmente habla muy bien por sí sola. Las podemos ver aquí, los que tienen un porcentaje, prácticamente 0 puntos o nada más 2 puntos les va a ir bien. Los que son intermedios se puede ver un 15% se pondrán mal. En cuanto a esto es eh, a probabilidad de muerte y acá de discapacidad, entonces podemos ver, bueno, discapacidad o muerte puede aumentar hasta un 15% y acá pueden ver que prácticamente más del 80% le va a ir mal con la escala pues permite medir muy bien todo esto. A largo plazo, cuando un paciente se logra ir, pues también tenemos una serie de cosas. Puede haber trombosis recurrente, pero es muy raro que sea en el sistema venoso cerebral. Ya esto anda más o menos entre el 2 y el 5%, 6%. Lo usual es que sea en otro sitio y podemos ver que otras complicaciones neurológicas son que quede con epilepsia, que desarrolle nuevas crisis en un porcentaje bajo. Los pacientes se quejan mucho de cefalea y de otros datos.
a veces de cefalea discapacitante. Cuando hay estos problemas visuales es porque hubo hipertensión intracraniana eh, severa, aislada. Vean que muchos pacientes se quejan de ansiedad y depresión y finalmente algunos pacientes desarrollan fístulas porque evidentemente si el seno está trombosado, pues va a buscar el sistema venoso por dónde drenar y se llegan a hacer estas complicidades entre las arterias y para poder drenar al sistema venoso, lo que llamamos arterio, de la vena pasa a la arteria para poder drenar el sistema venoso. Finalmente, entraríamos a la parte del tratamiento. Los últimos 5 minutos solamente les diría que existe este algoritmo muy claro. Los pacientes deben ser anticoagulados al momento que se diagnostica la trombosis, ya que previene la extensión del trombo, facilita la recanalización. De hecho, una publicación reciente demuestra que recanalizan aparentemente más fácil, aunque sin asociarse todavía. Recuerden que el sistema venoso tiene mucha chance de tener vías colaterales y entonces a veces sin que se recanalice el paciente le va bien. Y bueno, prevenimos que haya tromboembolia, tromboembolismo venoso porque está en un estado hipercoagulable. Según las guías, a pesar de que tengan estas lesiones tan monstruosas, se anticoagulan y aparentemente no pasa nada cuando se detiene uno el efecto trombótico. Una vez que se logra la estabilidad, se cambia anticoagulación oral y se deja de 3 a 12 meses o permanente, dependiendo de si existe o no algún factor protrombótico importante. Tenemos un grupito muy pequeño de pacientes que a pesar de la anticoagulación se van a deteriorar. Un grupo está muy identificado porque hace una lesión extensa, masiva, con o sin hemorragia, y aquí habría que considerar la craniectomía y se, se postula que cuando no hay no son candidatos porque no hay ninguna lesión, este grupito sin tener una lesión que explique el deterioro, sino que está muy extendido el sistema de afección, muy afectado, podría tener un lugar la trombectomía, la terapia endovascular. Lo que sí se ha visto muy favorable es el hacer un buen grupo de pacientes logran salir adelante. Recuerden que estas lesiones tan desagradables que se ven aquí, como son venosas, hay mucha posibilidad de reparación comparado con la parte arterial. Por lo tanto, realmente cuando existe la posibilidad de que hacerlo antes de que haya mayor deterioro. En cambio, el tener que entrar con un dispositivo a tratar de retirar el trombo o de poner trombolítico, realmente ha sido decepcionante en esta base de datos muy grande de Estados Unidos. Pueden ver la gran cantidad de pacientes que valoran y a los cuales les hacen 3 tipos de procedimientos y vean que el número no es despreciable, pero vean ustedes lo que le pasa a la mortalidad, una mortalidad alta. eh, por lo tanto, realmente no se aconseja. Las reglas de varias guías dicen que la terapia endovascular tendría que ser sometida a un escrutinio de ensayo clínico, ya que no debe de usarse, existe una mortalidad muy alta. Y yo les diría que probablemente un grupo muy pequeño sí requiera este tipo de terapia. Voy a terminar con un caso clínico para que vean cómo nos comprometemos mucho a veces con problemas severos. Esta es una mujer joven, la tuve el año pasado internada en la parte privada. 34 años, una historia de uso de anticonceptivos orales. Era una mujer sana, que tenía un buen puesto en una empresa. Vean que 2 días antes del ingreso presenta cefalea aguda, opresiva, hemicrania, más o menos moderada de intensidad, remitía con analgésicos, así se encuentra hasta que presenta una crisis convulsiva generalizada, la llevan a urgencia, está somnolienta, se puede despertar, está desorientada, no hay otras alteraciones, se realiza una tomografía y se ve una lesión cerebelosa, tipo hemorrágica, se ve otra lesión acá hacia el temporal. Eh, Podemos ver que tiene mucho edema perilesional, pero un dato muy característico que se ve aquí es este puntito que vemos y que los había mencionado que podría ser la vena
de la B. En la siguiente imagen que vemos aquí se vuelve a observar este puntito como si fuera un trombo cortical con mucho edema. De hecho, pareciera empezar a ver lesiones profundas. Eh, Perdón, aquí me brinqué una que era importante. Vean que pareciera que existe trombosis del seno lateral. En la parte más arriba pudimos identificar venas corticales, perdón, venas cerebrales internas, otra hemorragia más arriba, pequeñas venas de la parte profunda trombosadas, probablemente la vena de Galeno, todo venas cerebrales internas. Podemos ver incluso una que está aquí trombosadita en la parte inter. ¿Verdad? En el eco gradiente podemos ver la hemorragia, podemos ver cómo se comporta con mucho edema, que explica la convulsión claramente de la paciente. Vean que nuevamente se empieza a ver en el eco gradiente, cuando se ve sangre, podemos ver pues como pudieran ser trombitos a estos niveles, al nivel de la vena de Galeno, las venas cerebrales internas, eh, y luego incluso hasta se ven estas venitas muy ingurgitadas que podemos ver hacia le llamamos venas medulares, como ingurgitadas. Rara vez vemos eso en una resonancia con ecogradiente. Y vean que la parte, bueno, el trombo que está aquí, podemos ver incluso cómo está la hemorragia. E incluso me da la impresión de que alrededor del mesencéfalo se ve la vena de Rosenthal tomada, que explica la hemorragia en el cerebelo. Y finalmente vean ustedes que no hay, que existe una trombosis del seno, de todo el seno lateral, tanto la parte transversa como sigmoidea, y como pues tampoco se perfila, se ve por ahí lo que pudiera ser alguna ramita, digo, parte del seno profundo, pero realmente no se ve la imagen típica. Si ustedes recuerdan, tenemos que ver esta imagen típica que no logramos ver en esta resonancia, con preservación del seno longitudinal superior y del otro lado de este seno lateral. Entonces la paciente inicia anticoagulación. Al momento que documentamos empieza la anticoagulación al cuarto día. Vean ustedes que tenía pues su hematoma eh, grande, tanto cerebeloso como temporal. Ahí está el trombo y vean qué elegante se ve el trombo en este T2, pero sabemos que ahí no debería de verse nada usualmente y vemos todo eso sería un trombo en toda la parte transversa del seno lateral. La paciente tiene una mejoría, está ya más orientada, está alerta, y así vamos bien, a veces confusa, por eso tiene 14. Sin embargo, se agrega adormecimiento de miembros derechos y tendencia a la confusión. Sin embargo, su Glasgow persiste en 14. Se hace una resonancia de control y ven ustedes lo que ocurre. Ahora podemos ver ya, como es una resonancia tardía, hecha ya hacia el 10º día, pues ya es subagudo, ya se ve la clásica imagen de trombosis en el T2. Incluso está afectado la parte hasta el golfo de la yugular. eh, y podemos ver que desarrolla, donde veíamos que había mucho desorden del sistema venoso profundo, tanto la temporal que teníamos, pero ahora tenemos una lesión grande, sobre todo en el lado izquierdo, y vean cómo se ve incluso todavía trombosis aquí en la vena yugular. Eh, la paciente como seguía estando, aunque había desarrollado manifestaciones neurológicas nuevas, persistía alerta. Entonces, de hecho, pareciera que ya se recanalizó aquí esto, pues, sin embargo, lo que hizo ruido pues fue la lesión, e incluso les quiero enseñar, esto casi nunca lo vemos en trombosis venosa, pegadito a los ventrículos, vemos estos son venitas medulares que usualmente están invisibles, pero cuando vemos estos ribetes quiere decir que se ingurgitaron, que están edematosas, que está tratando cuando hay una trombosis profunda, trata de ayudar por esa vía. Y vean que realmente seguimos con el mismo esquema de anticoagulación y después de una semana más la paciente, perdón, aquí
Ya estando mejor la paciente, se inicia la anticoagulación, la seguimos en el hospital y vean que a los 25 días la pudimos dar de alta, todavía quejando de un poquito de ese trastorno sensitivo y quejándose de que no podía caminar bien, precisamente porque no percibía bien la sensibilidad. Hacemos esta resonancia a los 3 meses y vean ustedes que la lesión prácticamente ha remitido, también la lesión temporal, quedó por ahí un recuerdito. Eh, Más arriba podemos ver un ecogradiente, cómo se ve la zona que quedó de hemosiderina, de hemorragia, y vean que cómo desaparecieron las lesiones que teníamos en estas partes que les llamaba yo de las venas nodulares. La paciente ya para entonces ya está en ranking de 1 para estos 3 meses y regresó a su actividad laboral, quedando estas pequeñas lesioncitas. Bueno, este es un ejemplo de cómo cuando veamos un caso de trombosis venosa no hay que desesperarnos. El alerta es la clave, mientras la paciente no avance de la somnolencia al estupor, diríamos que hay que aguantar con el anticoagulante y eventualmente va a recanalizar y tendrá oportunidad sin tener que ser agresivos. Finalmente vean ustedes que no se recanalizó por completo, pero bueno, ya se empieza a ver por ahí el seno y se restablece el seno venoso. Con esto quiero concluir, pues que se trata de una enfermedad, pues más bien rara. Vean ustedes que por cada 100,000 habitantes hay 1.3 a 1. O sea, 13 a 16 casos por millón de habitantes. Es una enfermedad casi de las huérfanas. 5 factores son los principales que están mencionados aquí. El diagnóstico muchas veces pasa inadvertido y por eso tiene mucho retraso en el diagnóstico hasta que no vemos una imagen es lo que nos hace pensar que realmente se trata de una trombosis. Sin embargo, recordar que es una enfermedad que, sobre todo ahora con anticoagulantes iniciados tempranamente, lo más rápido posible, usualmente nos va bien. Recordar que predictores malos serían estar en coma, lesiones hemorrágicas extensas y tener vía piramidal bilateral. Eh, a pesar de todo, de que tienen buen pronóstico, los pacientes al final de cuentas se quejan de muchas molestias, aparentemente no graves, pero muy molestas, como cefalea crónica, como ansiedad, depresión, etcétera, ¿no? Recordar que se requiere anticoagulación a dosis completa, a pesar de que se vean lesiones hemorrágicas extensas, y la cranectomía está bien avalada, mientras que la intervención endovascular realmente no tiene todavía no está claramente definido. Bueno, con esto pues ha sido un repaso que ya pasó de 1 hora eh, de plática, pero bueno, les quería dar un panorama completo de cómo vemos la enfermedad incluso en la práctica cotidiana. Con esto termino mi ponencia. Luis Murillo, no sé si vaya a haber preguntas o comentarios, cómo procedemos en esta plática. Doctor, pues antes que nada, muchas gracias por su participación, una plática muy interesante, un gran recorrido por toda la fisiopatología, anatomía y por supuesto diagnóstico y tratamiento de la enfermedad y pues, la gran experiencia de usted y de México en la aportación en relación a la trombosis venosa. Nos deja una idea muy clara de lo que es la enfermedad. Tenemos un auditorio grande, no hay preguntas en este momento. No sé si alguien tuviera alguna pregunta para el doctor Cantú. A mí me gusta. Si no, híjole, 140 y tantos, qué barbaridad. Sí, 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 bastante, bastante buen Es- auditorio. ¿eh? Se agradece su participación. Yo le quería preguntar, ¿qué tanta experiencia han tenido ustedes con trombolisis, doctor? Digo, finalmente son casos graves, y siempre da miedo primero de anticoagular pacientes con hemorragia y luego determinar en un paciente deteriorado la posibilidad de hacer una trombolisis. No sé qué tanta experiencia. Que existen, yo no tengo experiencia, la verdad que esta paciente que les presenté estuve a punto de decirle a mi colega que tengo ahí cerca de mí, si le entraba a ver si podía sacar parte del trombo porque se veía que estaba muy atorado. Pero como nunca perdió la conciencia y siempre me pude comunicar bien con la paciencia, me aguanté y vi que empezó a mejorar. Eh, Realmente les voy a contar una anécdota importante en esto
Existen casos exitosos, pero todo lo anecdótico ya no sabemos si el paciente se iba a recuperar de todas maneras en forma espontánea o por anticoagulantes, pero el primero que se atrevió a meterse a los senos durales fue el doctor Velasco Suárez, o sea, el fundador del instituto. Él entraba con estas ondas de tipo Fogarty y trataba de sacar los coágulos, pero la verdad, la mortalidad era muy alta, pero él en lo que estuvo ahí en los años 60, 70, tenemos bien documentados varios casos que entraban a tratar de sacar el trombo con estos pues, instrumentos pues mucho más rudimentarios, pues, que no eran propios. Y bueno, se abandonó porque realmente nunca se logró ver ninguna mejoría. Doctor, una pregunta del auditorio, que si han tenido experiencia con el uso de los nuevos anticoagulantes, de los anticoagulantes directos, y si ya hay algo de experiencia, ¿cuál de las tres opciones que tenemos en México es la de elección en su caso? Mira, ya existen varias series con uso de anticoagulantes nuevos, pero para la etapa de prevención, cuando se van de alta, ¿ok? Este, para la etapa aguda sigue siendo la heparina la fraccionada, o la no fraccionada, perdón, la heparina tipo enoxaparina, las que se utilizan, no se utilizan todavía, no hay en agudo no hay que alguien se haya atrevido a usar, prefieren uno tenerlo bien anticoagulado y darlo de alta con warfarina, y lo que hacemos es como al mes o mes y medio los cambiamos a un anticoagulante nuevo. Por ejemplo, este joven que conocí porque me lo mandaron, dado el problema que iba a hacer con andar yendo al laboratorio ahorita, pues le empezamos Davigatran y está con Davigatran y no ha tenido ningún problema. Existen estudios, ya existe un estudio donde se comparó Davigatran contra warfarina. El estudio se tuvo que suspender porque no había trombosis. Lograron ver solamente uno o dos casos de trombosis y quiere decir que si un paciente está bien anticoagulado, realmente no requiere, eh, se puede usar un anticoagulante nuevo. Existen series con todos ellos, incluyendo Rivaroxaban, incluyendo Apixaban. ¿Ok? O sea que sí se puede cambiar, pero yo lo sugiero ya que se van de alta los pacientes. Bueno, un par de preguntas. ¿Qué valor tiene el dímero D para el diagnóstico y más que nada también para el tratamiento a largo plazo? Sabemos que en la trombosis venosa de otro tipo es un buen predictor para determinar cuánto tiempo dejamos el anticoagulante o no. Sí, pues en realidad no existen estudios en cuanto a saber qué valor darle al dímero D, pero se usan igual que la trombembolia pulmonar, sería como el equivalente. Si el estudio sale negativo, perdón, si el estudio sale negativo tiene mucha utilidad, porque nos diría que ya no hay alguna trombosis por ahí, pero si salen altos los niveles, nos indica que puede ser que sí, puede ser que no exista trombosis. Seguía uno mucho más por qué factores fueron los que lo desencadenaron. Por ejemplo, cuando son factores aislados, y yo les hago yo los dejo 3 meses porque no sabemos que vaya a haber alguna fuerza traicionera. Yo les quito los anticoagulantes a los 3 meses y les hago toda la trombofilia completa, tanto hereditaria como adquirida. Es mucho más extenso que lo que les enseñé. Pocos laboratorios hacen una cosa completa. Este, y si sale algún factor adicional, aparte de haber tenido algún factor adquirido como anticonceptivos, el puerperio, haber estado en cama mucho tiempo por una fractura, etcétera, eh, pues se quedan anticoagulados por mucho más tiempo, dependiendo del efecto trombofílico que haya de por medio. Por ejemplo, las que son embarazo y puerperio, prácticamente todas se pueden regresar, que es donde tuvimos más experiencia. Las dejamos de anticoagular, es más, ni las anticoagulábamos, era un efecto muy propio del problema del parto y del puerperio. De tal forma que solo unas cuantas que tenían antifosfolípidos, eh,
pero los antifosfolípidos ni siquiera les dejan embarazarse realmente. Eh, Son muy pocos los pacientes que siendo puérperas se dejan por mucho tiempo el anticoagulante. No sé si... Doctor, muchas preguntas, muchas felicitaciones. La última pregunta, porque es muy repetitiva, ¿qué opinión le merece la relación de COVID, del SARS-CoV-2 con los eventos trombóticos arteriales o venosos, ya sea relacionado con trombosis venosa o en alguna otra patología en general? Eh, no, bueno, realmente eh, es un tema que está ahorita en boga, que se está viendo qué tan importante es el asunto de, obviamente pareciera que existe un factor eh, trombótico en esto de, incluso en la neumonía existe un factor trombótico que es el que está teniendo participación. De repente incluso hay pacientes que han tenido casi muerte súbita, ¿no? O un deterioro muy rápido que no se explica por los factores que tienen que ver eh, eh, que no se explican con lo que tendría que ver con la parte inflamatoria y con la parte infecciosa pues del padecimiento, pero yo todavía no, por ahí me mandó el doctor Vega un artículo donde se ve un caso de trombosis que parece una trombosis profunda, sin embargo no logro ver las venas trombosadas, entonces yo todavía no he podido percibir creo que la alerta está porque, y es una alerta para verdad, eh, que los centros de diagnóstico de Estados Unidos, el CDC de Atlanta, acaba de sacar sus estadísticas ahora de abril, mayo, digo de marzo y en parte de abril, donde muestra que hay un incremento en la enfermedad vascular cerebral en jóvenes ahora que ha estado la pandemia. Entonces sí tendríamos que estar muy atentos a eso. Doctor, pues muchas gracias. Quedan muchas preguntas, se las hacemos llegar para ver si después nos hace el favor de responderlas. Con mucho Vamos gusto. a terminar la plática entregándole el diploma virtual, se lo hacemos llegar posteriormente. La Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral otorga el presente reconocimiento al doctor Carlos Cantú Brito por su participación como profesor en la conferencia magistral en línea Trombosis Venosa Cerebral. Doctor, muchas gracias y a todos muchas gracias por su participación. Les recuerdo que el mes que entra tenemos al doctor Antonio Arauz Góngora en este mismo sistema. Descansen todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ti, te agradezco mucho. Hasta luego, nos vemos. Bye.